atención, ¿verdad? Vamos a empezar prácticamente el día de hoy a conocer la corriente objetiva, ¿verdad? Nos llevarán varios periodos eso, ¿verdad? Y entonces, en el caso nuestro, pongamos lo siguiente para que empecemos ya a apuntar algo importante y también para que nos ubiquemos en esta corriente. Entonces, pongamos punto de aparte de lo que apuntamos el último día de clase, ¿verdad? Vamos a analizar el día de hoy. Vamos a analizar el día de hoy la corriente objetiva. Coma, es decir, el concepto o definición de esta corriente. ¿Cómo? Importante afirmar que en el concepto de economía, de la corriente objetiva, se le conoce o se le identifica como economía política. Bien, entonces jóvenes, es importante eso porque cuando ustedes eh, van a leer un libro, cuando ustedes empiezan a consultar fuentes bibliográficas, eh, aparece en la economía política. Ustedes dirán, ¿eso qué es? Pues esa es la corriente objetiva. La corriente objetiva, en la parte económica, ¿verdad? En su estudio, le llama economía política, ¿verdad? Para que sepamos que el concepto de economía, ellos lo identifican como economía política, ¿verdad? Ok, digamos, ¿verdad? Punto seguido. Y, espera, punto seguido. Entonces pongamos concepto o definición de economía política. Repito, concepto o definición de economía política. Vamos a dictarle, jóvenes, a mí no me gusta dictar, pero como les dije la semana pasada, lo esencial, lo importante de nuestra clase, lo copiamos porque esos son los temas del examen, ¿verdad? Pues la esencia, tenemos que copiarla y en este caso, pues voy a dictar el concepto porque realmente eso hay que tenerlo en copia para que ustedes sepan que hay un concepto de economía desde el punto de vista objetivo que se le llama economía política. Bien, pongamos, la economía política es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas sociales. Voy a repetir todo. La economía política es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas sociales económicas, coma, entre los hombres que estudia las leyes que rigen estas relaciones en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, coma,
sobre la base de la forma de propiedad de los medios de producción. Sobre la base de propiedad de los medios de producción. Voy a repetir todo el concepto. La economía política es la ciencia que trata el desarrollo de relaciones productivas sociales económicas, coma, entre los hombres, que estudia las leyes que rigen estas relaciones con las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, coma, sobre la base de la forma de propiedad de los medios de producción. Bien, este concepto es un poco para ustedes confuso. Hay términos que ustedes no conocen, pero tenemos que empezar a ver esto, ¿verdad? A ver si ustedes eh, entienden lo que voy a decir. Eh, vamos a ver. Mm, hay un esquema de la economía política donde está explicado este concepto. A su tiempo lo vamos a ver, pero aquí hay un antecedente que hoy vamos a verlo, que es bueno que ustedes lo sepan para poder entender poco a poco la teoría objetiva. Antecedente me refiero a que ellos consideran esta corriente que hay que estudiar la historia de la humanidad desde el punto de vista económico-social. Pues vamos a empezar a ver eso. Entonces, el concepto lo vamos a dejar a un lado por el momento, ¿verdad? Porque tenemos que adelantar con las copias, pero vamos a seguir hablando de este concepto y hablando un poco de historia de lo que considera clave de esta corriente, ¿verdad? Bien, pongamos punto de aparte. La tarea fundamental de la economía política, coma, consiste en descubrir por qué y cómo surgen un tipo de relación de producción, coma. El objeto o estudio de la economía política son conocer los 5 sistemas económicos o los 5 modos de producción que históricamente se suceden uno con otro. Repítale, perdone. Léame todo lo que le dije y le voy a decir qué es lo que le hace falta. Léame todo lo que copiamos de último. Me quedé política, es conocer No, los mire, cinco. compañera, miren, compañeros. Yo no soy máquina, jóvenes. Yo voy diciendo lo que estoy pensando. No se me queda grabado lo que digo, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Entonces, por favor, repítame lo que copiamos desde la tarea fundamental y yo le digo qué le falta, por favor. Está bien. Dice, Sí, dele. política consiste en descubrir por qué y No. cómo. La tarea fundamental, esa parte. Ah, sí, sí, sí. La tarea fundamental de la economía política consiste en Política. descubrir, ajá, Sí, siga. eh, eh, em, consiste en descubrir por qué y cómo surge un tipo de relación de producción. El Así es. objeto o estudio de la economía política es conocer los 5 sistemas. Ahí me quedé. Los 5 sistemas de producción Ujú. que históricamente se suceden uno con otros. Se suceden uno con otros.
coma. Gracias, Lick. Ok, los 5 sistemas son los siguientes. Los 5 sistemas son los siguientes. Bien, entonces miren jóvenes, aquí el tema es un poco, digamos, escabroso, ¿verdad? Eh, voy a ver si me voy a entender y si no, díganme, ¿verdad? Porque la verdad es que ustedes tienen que opinar si me están entendiendo. Bien, les dije anteriormente, después del concepto de economía política, que esta corriente considera básico estudiar el mundo en el aspecto económico social, es decir, desde que las personas habitaron en este planeta, aunque eso realmente no tenemos gente que nos diga, ¿verdad? Yo viví esa época porque son miles de años, pero hay documentos donde realmente se puede estudiar cómo vivía esa gente en la primera etapa del mundo donde aparece el hombre, ¿verdad? Fíjate que el tema es tan complicado en sí porque eh, la ciencia no cree en Dios. La ciencia no considera que los primeros habitantes del mundo fueron ¿cómo se llama? Eh, como lo está en la Biblia, ¿verdad? Adán y Eva. No, eso no lo acepta la corriente objetiva. Ellos consideran que sí, pues habitaron personas, pero no se sabe quiénes eran. Y se considera que el mundo viene de la materia. Así se fue como se formó eh, el mundo. Y después apareció el hombre, ¿verdad? Eh, y entonces ellos mismos no saben con certeza si son 5,000, 8,000, 10,000 años o millones de años. Uno dice que son millones de años y otros dicen, por ejemplo, la, la era de hielo, ¿verdad? La era de hielo. Hay muchas conjeturas, pero esta corriente considera que primero hay que estudiar cómo vivió el hombre cuando habitó la tierra, en el aspecto social y económico, y después la esclavitud, después la feudalismo, posteriormente capitalismo y comunismo. Entonces, para conocer el aspecto económico social hay que ver antecedentes. Y entonces esta corriente considera que hay que ver lo fundamental de cada modo de producción. Bueno, aquí hay algo, jóvenes, que si quieren apuntan para que no nos perdamos, ¿verdad? Es una cosa que es pequeña, ¿verdad? Pongamos, ¿verdad? Los sistemas económicos, los sistemas económicos también son conocidos como modos de producción. Los sistemas económicos también son conocidos como modos de producción. Eh, no sé si me están entendiendo lo último. Modo de producción es lo mismo que sistema económico, ¿verdad? Es el mismo término. En unos libros van a aparecer modos de producción, en otros aparecen sistemas económicos, es lo mismo. ¿Cuáles son? Comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y comunismo, ¿verdad? Eso es lo que considera importante, insisto, esta corriente, analizar cada aspecto, pero analizar el aspecto económico-social, lo fundamental, ¿verdad? De cada uno de los 5 modos de producción. Pero vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, Licenciado, jóvenes, ahorita, disculpe, dígame, lo último que usted dictó fueron los 5 sistemas, son los siguientes, pero ya no los dictó. a eso voy, sí, a eso voy, a eso voy. Ahora, lo que yo no sé si me están entendiendo, es decir, la economía política analiza el capitalismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo analiza? La propiedad. ¿Es privada o estatal? Privada. Primer aspecto importante económico. Miren, aquí en el aspecto económico, lo primero que hay que ver es el aspecto de la propiedad. ¿Cuál es el aspecto importante en la sociedad guatemalteca capitalista? La propiedad privada. ¿Cuál es el aspecto importante en Corea del Norte? La propiedad estatal. Ahí es lo primero que analiza la corriente objetiva. ¿Qué sigue después? Las clases sociales. ¿Por qué? Porque en los modos de producción hay una clase social alta, que en la esclavitud es el amo y el que está abajo es el esclavo. Y los 4 sistemas económicos siguientes también tienen clases sociales. Pues, ¿qué actividad económica es la que se predomina en ese periodo histórico? Pues hay que ver si la esclavitud cuál fue.
Pues la agricultura, ¿verdad? ¿Y el capitalismo cuál fue? La industria. Esos son aspectos que hay que analizar según esta corriente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ver la historia, ¿verdad? Bien, entonces pongamos número 1, la comunidad primitiva. 2, la esclavitud. 3, feudalismo. 4, capitalismo. Y 5, comunismo. Voy a repetir. Número 1, la comunidad primitiva. 2, la esclavitud. 3, feudalismo. 4, capitalismo. Y 5, comunismo. Bien, entonces, jóvenes, me gustaría que comentaran, ¿verdad? Si me están entendiendo, porque miren, este aspecto no se puede ir rápido, porque hay que dictar y hay que explicar, pero yo no sé si me están entendiendo esta parte de la corriente objetiva. Lo importante que esta corriente establece es estudiar antecedentes, repito, y estudiar los 5 modos de producción que en la historia de la humanidad han existido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo lo que puedo ver o entender es que es como una evolución, algo así lo miro yo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, es una evolución. Todos coincidimos que el mundo ha cambiado, que el mundo no se detiene y que realmente el aspecto tecnológico, el aspecto social, el aspecto económico, eh, las condiciones de los trabajadores han mejorado paulatinamente. No como quisiéramos, pero sí, usted no puede comparar las condiciones laborales de este siglo con las condiciones de 1910. No, ha habido avances. Usted no puede comparar la tecnología de 1910, donde ya aparecen los vehículos automotores, con la tecnología de ahora. Hace 50 años, jóvenes, no existía el Internet, no existía las redes sociales, no existía televisión por cable, no existían teléfonos celulares. Ese es el avance del mundo en el cual en cada periodo histórico había un avance, pero en ese avance también esta corriente dice que ha salido favorecido un grupo de empresarios y ellos se han enriquecido pagando salarios bajos a los trabajadores. Eso es lo que realmente me estoy adelantando al tema, a lo que dice esta corriente, pero esa es la esencia. La esencia de esta corriente dice que en el capitalismo, por ejemplo, el empresario es millonario porque no le paga salario justo al trabajador, ¿verdad? Eso es lo que, en resumen, esta corriente dice, ¿verdad? Bien, ¿quién Licenciado, más joven? Pues, dígame. licenciado, buenas noches. Buenas Vea, noches. solo quería hacerle bueno, le quería hacer saber esta situación. Yo estoy desde las 7 menos 10 intentando entrar a su clase y realmente no hay modo. Hasta ahorita acabo de entrar y realmente me preocupa porque es la segunda vez que sucede esto y en su clase no hay libro. O sea, tengo entendido que los parciales que van a venir próximamente van a ser en base a sus clases, pero Así es. ya es la segunda vez que tengo problemas y no solo yo, o sea, la gran mayoría de estudiantes, porque tenemos un grupo de WhatsApp, todos tenían casi el mismo problema de que no podían ingresar a la clase y estábamos esperando a ver hasta qué hora podíamos ingresar. El problema es este, que estamos ingresando tarde y no estamos escuchando pues bien la clase, la cual va a ser tomada para poder hacer los parciales. Entonces, la gran mayoría nos vamos a ver afectados, entonces solo para que se pueda llegar a hacer algo. No sé si es la plataforma de Google Meet, por lo menos mi Pues correo no es porque... yo digo que es la Ajá, plataforma, porque no es culpa mía, porque yo tengo ujú, aquí en la pantalla, tengo la admisión y cada uno que ustedes, desde que empecé la clase, están pidiendo admisión, los admito, no es culpa mía, probablemente sea la plataforma. Ya tercera vez que me dicen lo mismo, y yo sé que ustedes están preocupados, pero exacto, realmente licenciado. no puedo hacer nada. Es la plataforma de la facultad, porque yo sí estoy admitiendo a cada uno que pide su admisión. ¿Sí? De plano que De ustedes acuerdo. conmigo se molestan, ¿va? Y me echan la culpa. No, Pero no, 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 licenciado, yo no, no tengo no la es para, culpa. ok, no es, no es esa la intención, es solo hacerle saber la situación, porque realmente, por lo menos yo sí me preocupo demasiado, porque si no escucho su clase, entonces, ¿de dónde voy a obtener conocimiento? Y después en los parciales me va a ir mal. O sea, es por eso, licenciado, que se lo hago ver. No es Tiene razón. por echarle la culpa a usted y nada, es solo Sí para lo hacerle entiendo. saber la situación, Sí lo entiendo. ¿sí?
Pero entiendo. Ok, miren, No, perdón, aquí, una ¿sabe por qué me río? No me río por ustedes, sino que me río de que realmente en este compañero y otros están estudiando la carrera que deben estudiar. Sus derechos ustedes lo están defendiendo y ustedes están diciendo las cosas que les molesta. Entonces yo pienso que sí están en la carrera apropiada y están manifestando su molestia, ¿verdad? De no poder entrar rápidamente a la clase, ¿verdad? Eso me parece positivo. Bien, licenciado, perdone. ¿Hay la posibilidad dígame. de que podamos compartir documentos o que nos pueda regalar los documentos para poder estudiar? Que nos pueda No, compartir. porque lo que se trata es que ustedes estén en clase y que Licky, ¿qué ustedes, posibilidad habrá que nos espere 5 minutos para que todos ingresemos y para que usted pueda empezar a dar la clase, ¿verdad? Para podría que ser, todos estemos coordinados. podría ser. Entonces, si quieren, mañana iniciamos a las 6:25. ¿Les parece? Bueno, dígame sí o no, pues porque no sé si les parece eso. Excelente, sí, licenciado. Excelente. Excelente. Estoy de acuerdo. Entonces hagamos eso, ¿verdad? Para que ustedes tengan tiempo de entrar. Entonces, Buenas noches. dígame. Solo a modo de solución instantánea, ¿es posible que para los que entramos tarde usted pueda dar un breve resumen que nos pueda ayudar para entender bien la clase de hoy? Fíjese, compañero, que el problema es que nosotros tenemos que cubrir un programa. Y entonces yo no puedo regresar a explicar las cosas porque, mire, son las 8. ¿Qué horas son? 8:45, me parece. Vamos a ver. Empezar a las 7:05. Son las 8:25 y termino 8:15. ¿Verdad? Entonces, no puedo regresar porque, mire, ustedes se van a dar cuenta con el tiempo, el programa es bien extenso y tenemos una serie de temas que cubrir antes del parcial. Entonces, por eso es que no puedo regresar, no van a pensar que yo no quiero hacer resúmenes ni que usted quiera afectarlos. Les entiendo su papel y su preocupación de llegar tarde y de llegar tarde a recibir la clase, no culpa de ustedes ni por el sistema. Pero espero que ustedes me entiendan que yo tengo que seguir con mi clase porque los temas anteriores no puedo regresar. Dígame, ¿quién está hablando? Licenciado, buenas noches. Bueno, sí, nosotros entendemos de que haya sido o que sea un problema del sistema, que no esté dejando entrar a muchos, no, pues recalcamos, no le echamos la culpa a usted, todo lo contrario, pero sí, también entendemos su postura de que usted quiere dar su clase y los que estén en la clase pues apunten y de ahí se tome lo que va a venir en los parciales. Pero debido a este problema sí sería de mucho apoyo que por lo menos nos dijera las bibliografías de donde está saliendo la información para su clase, para nosotros poder buscarlo, ya que para no hacer un resumen, ¿verdad? No hacer el resumen, pero por lo menos nosotros buscar esa información y ponernos al día para, pues, estar todos en la misma línea. Es una sugerencia. Ok, yo les dije ya del primer día que no tengo un libro de avance. Aquí tengo los documentos que yo escribo. O sea, que yo mi clase la preparo leyendo diferentes libros, viendo en internet y viendo temas actuales. Por eso les digo que no tengo libro más. Pero está el libro del licenciado Hernández, que este tema también le están en el libro y lo pueden leer ahí. Pero aquí, digamos, lo difícil para ustedes es que el examen lo va a hacer basado en lo que ve en clase. ¿Verdad? Esa es, digamos, la problemática, que ustedes tienen que estar en clase o tienen que ponerse al día para poder leer el contenido de lo que yo doy, y ese va a ser el examen parcial. ¿Verdad? Compañeros, y yo entiendo que Gaby, no sé si Gaby podría grabar la clase, ¿verdad? Para los que no puedan ingresar o ingresen tarde. No sé si Gaby todavía sigue grabando las clases para que ya pueda compartirlas, ¿verdad? Compañera, No sé qué. sería bueno lo que tú propones, porque yo empecé a intentar entrar a la clase
a las 7 menos cuarto y llegué a las 7:15 y hasta esa hora pude entrar y ya el licenciado ya había empezado a dar el contenido. Entonces, lo que decía nuestro compañero, no es que le estemos echando la culpa al licenciado, sino que es problema en la plataforma, pero sí nos va a afectar a todos los que no podemos entrar a tiempo para nuestros parciales. Ok. Sí, yo entiendo, Bueno, pero entonces, no sé si Gaby estará conectada, ¿verdad? O sigue como líder de la sección, porque sería bueno que grabara, ¿verdad? Yo creo que no podía entrar a Licenciado, clase. disculpe, una consulta. ¿No será posible que usted pueda pedir ayuda a la facultad para que le arreglen el problema? Porque realmente es solo en su clase que nos pasa eso. En las demás clases no tenemos ningún inconveniente, solo es en la sí, suya, en la que puedo no nos escribir, acepta. puedo escribir un WhatsApp más tarde para explicar el problema que hay en esta sección, ¿verdad? Lo raro es que ayer vi en la A y la B y no hubo ningún problema. Todo el que trataba de ingresar, ingresó rápido. Entonces, hoy es el problema, ¿verdad? No sé qué será. Ayer a la A y B, a las 5:30, a las 7, la gente pudo entrar y di mi clase sin ninguna interrupción y todos pudieron entrar desde el principio, ¿verdad? Ahora no sé qué pasará, que ha tardado mucho tiempo para que ustedes entren a clase, ¿verdad? Licenciado, buenas noches y compañeros. Yo considero que para que podamos continuar con la clase sería ideal que nos pudiéramos y poder ponernos al día en WhatsApp, tal vez en lo que se arregla la plataforma, ¿verdad? Repítame lo que dijo porque no le entendí bien. Dígame. Licenciado, No, este es no, el libro para guiarnos. Pero yo considero que para que usted pueda continuar con la clase, nosotros nos podamos reunir como grupo en WhatsApp y de esta manera ponernos al día para sí, que nosotros le demos opción de continuar con la clase en lo me que parece arregla bien. la plataforma. Me parece bien. Bien. Entonces, jóvenes, voy a seguir en la clase porque el tiempo pasa, ¿verdad? Algunos se molestarán conmigo. Yo sé que así es, ¿verdad? El licenciado tan enojado que es, este licenciado porque no nos entiende, pero tengo que seguir con mi clase porque, miren, nosotros nos controlan a qué horas entramos y a qué horas salimos. Nos controlan como vamos a la clase. Cuando ustedes, si ustedes hablan mal de mí, entonces me llaman a mí, mire, díganle que dejaron los alumnos. Si yo el programa no lo cubro, licenciado, ¿por qué llegó hasta ese punto? Por qué no tenía que llegar más? O sea, es un chance, es un trabajo. Y entonces mi obligación es cubrir el programa. Claro, mi obligación también es enseñar, pero hay que tratar de cubrir lo que se pueda, ¿verdad? Por eso es que les insisto de que tengo que continuar con la clase, ¿verdad? Para cubrir el contenido del parcial, que no sé cuándo es, pero va a ser en febrero, lo más seguro. Y entonces hay que aprovechar cada periodo de clase, ¿verdad? Bien, entonces empecemos, jóvenes, ¿verdad? Con la comunidad primitiva, ¿verdad? No sé si ya copiaron eso, creo que sí, porque ya se me olvidó por dónde íbamos, pero creo que sí. Los 5 Sí, ya sistemas dio los económicos 5. son, ya Ya se dio los los dije. 5. Ah, bueno, Dijo entonces empecemos. los 5. Entonces Comunidad pongamos, primitiva no ha dicho, licenciado. O sea, bueno, no ok. lo ha dicho, Sí, No se licenciado. numeró. solo dimos No los ha 5 dado la nombres. definición todavía. Por eso, dimos los 5 nombres, sí. Ahorita Sí, Ajá, sí. empezamos a ver la licenciado. comunidad primitiva. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, ok, empecemos entonces. Vamos a copiar y después les explico el aspecto importante. Importante va a ser lo que copiemos, pero a explicar cada modo de producción. Bueno, aquí, jóvenes, también hay que hacer una aclaración de que esto que estamos viendo nos llevará hoy y mañana, y ese es un resumen sobre cada modo de producción. Me voy a explicar. De repente hay historiadores, de repente hay sociólogos, de repente hay gente que es acuciosa, que estudia, que le gusta leer y puede decir, no lo dice, pero lo piensa, ¿va? Licenciado, la comunidad primitiva, tan rápido que la dio, ¿verdad? Y eso hay que hablar sobre el aspecto, ¿cómo se llama? Histórico y ver cómo vivían las personas en ese periodo, ¿verdad? La esclavitud también tan rápido, si eso es realmente complicado. En fin, lo que voy a dar es la esencia de lo más importante de cada modo de producción en el aspecto económico-social. ¿Sí?
Entonces, porque tenemos que cubrir el programa y porque el curso no es de historia. Ustedes van a ver historia de otro semestre. El curso es de economía, pero en esta corriente, insisto, repito, clave, esta corriente establece que hay que estudiar la historia de la humanidad en el aspecto económico y social. Y por eso es que lo estamos viendo. Bien, empecemos, ¿verdad? La comunidad primitiva establece como primera premisa, y así fue, que no existió la propiedad privada. Coma, es decir, que los bienes son públicos. Coma, tampoco existió las clases sociales. Punto. También hay que recalcar que en ese periodo histórico no habían estados o países. No existían o no habían estados o países. Coma, la economía se manejaba a través del trueque. Es decir, intercambiar un bien por otro. Coma, no existieron monedas y billetes. Y por último, también hay que recalcar que las personas no tenían el afán de lucro o ganancia. Repito, las personas no tenían afán de lucro o ganancia. Bueno, entonces, ¿qué aspecto ahí estamos dejando a un lado para que nos demos cuenta que hay cosas que no las copiamos? Bueno, por ejemplo, el aspecto que eran nómadas, que andaban de un lugar para el otro, vivían en familias. Las personas no pensaban en tener propiedades, sino subsistir. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esta comunidad primitiva? Pues que realmente el ser humano vivía con incertidumbre. No se explicaban los fenómenos, eh, que predominaba el matriarcado. sí, 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 sí. Hay aspectos ahí que no los tocamos, sino que ¿qué estamos tocando? El aspecto económico-social, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos verla y hablarla? Pues la época del hielo, ¿verdad? Las películas, los animales prehistóricos que eran gigantes, las películas que están de moda ahora, ¿verdad? O un tiempo de esas películas sobre aspectos de cómo vivía la gente. ¿Qué otra cosa podemos decir? Aunque no hay un No, documento. no había una organización política ni existían medios de producción. Así es. Y la otra cosa es que no existían leyes, no había una autoridad que se estableciera reglamentos o la forma de vivir. Por ejemplo, yo les puedo decir, y eso es lo que yo pienso, yo no sé, ¿verdad? Que si alguien mataba a otra persona, pues no existía alguien que lo juzgara. Probablemente serían venganzas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos decir? Que muchos se murieron y se intoxicaron por los alimentos. O sea, hay unas cosas que
son conjeturas o las hemos leído, pero aquí copiamos lo más importante del aspecto económico, ¿verdad? Bien, empecemos. Para jóvenes, para que nos ubiquemos, en esta teoría, en los 5 modos de producción, lo primero que es, jóvenes, la propiedad privada o estatal. No sé si me están entendiendo. Ahora, eso es cierto e importante, a ver si me explico. De la propiedad depende la vida de un ser humano. Hablemos lo de ahora. Pues nuestro país, pues realmente permite la propiedad privada. Entonces, si usted realmente, pues, considera y tiene la capacidad y tuvo la suerte de tener herencia, usted tendrá una propiedad, o tendrá una pequeña tierra en su departamento, ¿sí? Usted establece cómo lo va a hacer, si lo va a producir o la va a rentar. Bueno, ¿cómo es Corea del Norte? En Corea del Norte, allá, olvídese usted de su propiedad, pues, de propiedad como negocio. El Estado es el único empleador y el Estado es dueño de las tierras. Entonces, en esta corriente, vamos a ver quién está hablando ahí, que no, que está interfiriendo. Bueno, entonces, en esta corriente, el aspecto fundamental, en los 5 modos de producción, ¿cuál es lo primero? La propiedad. No sé si me están entendiendo. Entonces, en la comunidad primitiva no existió propiedad privada. No es porque la gente, porque la gente no estaba interesada en propiedad. La gente quería subsistir y no pensaba en quedarse en un terreno, sino únicamente subsistir, alimentarse. ¿Qué más no había en este modo de producción? No había producción. ¿Qué hacía la gente? Alimentarse, taparse, tener una pequeña casita ahí, ¿verdad? Para vivir. Así era la forma, ¿verdad? La gente no pensaba en producir, por ende la gente tampoco pensaba en ganar dinero. Entonces, lo primero es que no existía propiedad privada y los bienes eran públicos. Es decir, que la gente estaba en un terreno y lo dejaba y entonces regresaba a los mes y medio y la gente sabía que ahí estaba ocupado y no había problema, porque la gente no pensaba en tener propiedades, ¿verdad? Lo que sucede es que no existía la agricultura, entonces al no haber agricultura no había necesidad de propiedad. Sí, también, pero quiero recalcar que el pensamiento del ser humano en ese periodo histórico no era tener terrenos, era subsistir, ¿verdad? Y además había mucho desconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo hacían para alimentarse? Pues lo que encontraban, ¿verdad? Probablemente algunos se intoxicaron con hongos venenosos, ¿verdad? O otros les cayó mal ciertas cosas que comían, ¿verdad? Que eran cosas que realmente, pues, en este tiempo no lo haríamos, ¿verdad? Pero así fue en ese periodo que ellos vivieron, ¿verdad? Bien, en relación con lo anterior, como todos eran iguales, no existían clases sociales. Entonces aquí no había gente adinerada, no había gente que tenía terreno, no había gente que se aprovechaba unos del otros. No, todos eran iguales, no se conocía el concepto de propiedad y no se conocía diferencia entre una clase social y otra, todos eran iguales, ¿verdad? Bien, no habían países, no habían estados, entonces no se regían por un reglamento ni por una ley, ¿verdad? Ahí sí, como dice la ley salvaje, ¿verdad? Cada quien miraba cómo salía de sus problemas y cada quien establecía la forma de poder vivir mejor, ¿verdad? La economía se manejaba a través del trueque, no había moneda, no habían billetes, un bien por otro. Hay un ejemplo que leí un documento en el cual, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Decía el autor que las personas, alguna persona podía cambiar intercambiar un toro por una gallina, que en este tiempo sería estúpido hacerlo, pero la gente no tenía gallinas o no tenía pollos, pues sí, cambiaba pues el toro por la gallina, ¿verdad? Porque la gente no tenía afán de lucro, la gente no pensaba en eso, ¿verdad? La gente pensaba en subsistir. Importante lo que acaba de mencionar, que era el trueque, cambiar un bien por otro, ¿verdad? No existían monedas y billetes porque no había producción, que no había afán de ganancia. Y repitiendo lo mismo, ¿verdad? De lo que acabo de decir, el ser humano en ese periodo histórico no pensaba en ganar y por lo tanto no tenía como meta tener beneficio, ni aprovecharse de otro, ni había salario, ni había jornada de trabajo.
¿Estamos jóvenes? ¿Comentarios? ¿Comentarios jóvenes de esto? ¿O seguimos con la esclavitud? Ustedes dirán. Licenciado, estaba viendo, Dígame. estaba viendo y leyendo que en la primitiva la economía, no existía el trueque, solo era un trueque por canje de la sociedad primitiva, nada más carecían de una medida común de valor. Por eso le digo, existía el trueque, un bien por otro, pero no era un aspecto económico de ganar, sino que te cambia un bien por otro. Ese es el trueque. El trueque en la comunidad primitiva. El trueque en otro modo de producción, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, aquí existía el trueque, ¿verdad? Entre los antepasados, ¿verdad? En el aspecto histórico o prehistórico, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles en el siglo XIV, XV, aquí en Centroamérica se manejaba el trueque, ¿verdad? Y te cambian un bien por otro, que no. Y después parece que el cacao fue el medio de cambiar un bien por otro, según lo que he leído, ¿verdad? Entonces, en la comunidad primitiva existía trueque, pero cambiar un bien por otro a criterio de ambas personas que y de cambiar un bien por otro, pero no por echarse uno del otro, sino que simplemente yo quería Perdón, quería un licenciado, pollo, eso pues. es porque ahí no existía como medio de valor el valor de Sí, uso ni el valor sí, de cambio. El no, valor claro, de no cambio había. surge hasta en la esclavitud. Sí, así es. Sí, usted lo dijo acertadamente. ¿Qué más jóvenes de este tema? Licenciado, bueno, es un comentario, tal vez no va mucho con el tema, pero leí una vez, bueno, con un capacitador que fui, que también recibíamos de economía, de que en sí, en la edad primitiva estaba el trueque, pero que el trueque todavía sigue activo, solo que ahora es una forma distinta de cambiar bienes para recibir otro tipo de bienes, como lo tenemos ahora como el dinero, ¿verdad? En sí solo Sí, evolucionó la forma del trueque. sí, así es. Sí, hay un término que ustedes no sé si lo conocen, ¿verdad? Que todavía se maneja en el mundo. En Guatemala también, vulgar, ¿verdad? Pelo a pelo. Yo te doy un carro y vos me das la moto. Entonces alguien puede decir, ¿cómo puede ser eso que un carro por una moto? Sí, porque es una moto, era una moto de 1500 centímetros cúbicos, una BMW, por un carro. Entonces, le llaman vulgarmente pelo a pelo. Te doy mi carro y vos me das la moto, ¿verdad? Ahí decidí. Entonces, todavía se maneja eso, ¿verdad? El trueque en algunas regiones, no sé, ¿verdad? Puede ser un cuchillo, ¿verdad? Por una herramienta, un asadón, ¿verdad? Dame tu cuchillo, te doy un asadón, pero ahí sí que no te doy más ni menos. Me das tu cuchillo, te doy el asadón y ahí no lo necesitas, yo necesito el cuchillo, ¿verdad? Ese es el trueque. Pero actualmente es distinto porque probablemente alguien que está haciendo el trueque va a salir ganando y entonces el otro no, pero así es, ¿verdad? En ese periodo histórico no había aprovechamiento ni afán de lucro, sino que era, pues, te doy este bien, no necesito, pues dame el otro y el otro puede tener más valor. Eso la gente no lo pensaba, porque la gente solo pensaba en subsistir, en alimentarse y pues estar viviendo en ellos tampoco desconocían que se iban a morir, ¿verdad? Nosotros tampoco sabemos en qué tiempo, en qué momento nos morimos, aunque sí sabemos que existe la muerte, pero ellos dudaban realmente sobre la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Porque probablemente pues sí la conocieron porque se murieron algunas personas que conocidos de ellos, pero no había nada de preparación, no habían jóvenes, no escribían, eh, le- no sé, realmente desconozco cómo se comunicaban por señas porque no había una forma no había un lenguaje, no había una lectura, una escritura, perdón, ¿verdad? Hay muchas cosas que se quedan en el aire, que uno le interpreta como pueda, pero estamos analizando el aspecto económico-social, ¿sí? Y debido a esto, el trueque de que las personas intercambiaban un producto por otro y a veces unas intercambiaban un producto tal vez de más valor, fue como surgió lo que es la moneda, cuando empezaron a hacer las monedas de plata, de bronce, para darle un precio o un valor a los artículos. Sí, eso ya aparece en lo que ahorita vamos a mirar, en la esclavitud, sí, y ahí, eso vamos a ver Ok. ahorita, que aparece monedas y billetes en la esclavitud.
Bien, entonces pongamos, jóvenes, la esclavitud, ¿verdad? Pongamos, ¿verdad? En la esclavitud aparece por primera vez la propiedad privada. Repito, en la esclavitud aparece por primera vez la propiedad privada. Y por ende, aparecen las clases sociales antagónicas, que son, dos puntos, subrayado, el esclavo y el amo. Bueno, aquí me detengo un momento porque aquí también hay que hacer una aclaración, ¿verdad, jóvenes? La esclavitud predominaba en ese momento histórico, pero también hay que decir que habían personas que eran libres. Me voy a explicar. Habían gente que se dedicaba a la agricultura que eran libres, es decir, ellos trabajaban la tierra y por ende tenían trabajadores. Habían gente que se dedicaba a la artesanía, ¿verdad? Recordémonos que eso vamos a apuntarlo después, que en este periodo histórico empieza a proliferar la producción de metales en el uso de la agricultura y también en el uso de armamento para el ejército, ¿verdad? Llámese espadas o cuchillos. Había gente que se dedicaba al comercio, eran personas libres. Entonces, sí predominaba el amo y el esclavo, pero sí habían personas que se dedicaban a la actividad productiva sin depender de un amo, sino que eran libres, ¿verdad? Entonces eso es importante que también lo miremos, aunque no, eso no lo vamos a copiar, pero hay que aclarar que sí, existía gente que era libre, ¿verdad? Y podía tener extensión de tierra, podía ser un comerciante, podía ser un artesano, o podía ser un soldado, ¿verdad? Pues su trabajo era combatir, ¿verdad? Y era parte del ejército, por ejemplo, romano, ¿verdad? Bien, sigamos. Punto seguido. También aparece por primera vez los países y el Estado. Los países y el Estado. Punto. La principal actividad económica era la agricultura. Coma, pero también algunas personas se dedicaban a la crianza de animales como es el ganado, coma, los pollos y los cerdos. Punto. Algunas personas se encargaban de producir armamento bélico. Es decir, el uso de los metales. Dos puntos, lanzas, espadas, cuchillos. Y también se producía para la agricultura machetes, el arado,
o cuchillos. Coma, más o menos nos ubicamos en la época de Cristo. Y predominaba el Imperio Romano. Predominaba el Imperio Romano. Punto. También aparecen por primera vez las monarquías o reyes. Y también por primera vez el afán de lucro o ganancia. Coma, en esa línea aparecen los primeros billetes y monedas. En esa línea aparecen por primera vez los billetes y monedas. Bien, entonces jóvenes, aquí también, como la esclavitud, como en la comunidad primitiva, dejamos aspectos que no están copiados, ¿verdad? Es un asunto también de analizar el asunto histórico, social, es mucho más amplio, ¿verdad? Es decir, insisto, estamos mencionando lo más importante en el aspecto económico. Por ejemplo, ya hablamos de la cultura romana, el Imperio Romano, que realmente, pues sí, tuvieron realmente un poderío a nivel militar, pero también, pues, hicieron aportes al mundo, ¿verdad? En muchas cosas de la agricultura, en muchas cosas de la organización, ¿verdad? Eh, 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 Ubiquémonos actualmente en el continente europeo. Ahí está Italia, la famosa bota en Europa, ¿verdad? Que tiene forma de bota. Eh, el aspecto de poderío, el aspecto de, ampliar su imperio, es decir, ellos tenían posesiones en Europa, en lo que es España y Francia, y también lo que fue parte de Inglaterra con el rey, que ahora se llama Reino Unido, ¿verdad? Los británicos. Pero ese imperio pasó fronteras, ¿verdad? Y por ejemplo, fue parte de ese imperio, repito, Egipto, que es continente africano, y también territorio que ocupara Israel, los países árabes, fue predominantemente de los romanos, ¿verdad? Que eso no lo copiamos, pero creo que todos sabemos que realmente, pues, fue un imperio realmente poderoso, con énfasis en el tener, posicionarse de terrenos, de países y en guerra, ¿verdad? Constantemente vivían en guerra ellos para tener más territorio, ¿verdad? Pero también hay que mencionar el aspecto de Cristo, ¿verdad? Aquí nos vamos a religioso, el aporte que dio Cristo a la humanidad, ¿verdad? Cuando realmente, pues, amar al enemigo, eso era algo de contrasentido, y todavía para algunos es contrasentido. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué hablo de eso? Porque ahí principia el cristianismo, pero este cristianismo tuvo un poderío los 5 o 8 siglos, en el cual, pues, por conveniencia propia, el Imperio Romano, como en el siglo VIII o noveno, decidió aceptar el cristianismo, cuando al principio lo combatió y cuando al principio eran ejecutados, igual que Cristo, todos los seguidores del cristianismo, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos que hay que tomar en cuenta, pero que no podemos copiarlos porque el periodo no alcanza, ¿verdad? Y repito, estamos hablando del aspecto económico. Las monarquías y reyes también es algo importante, que empezó la esclavitud, pero que en el feudalismo se tuvo más desarrollo. Las monarquías predominaron en Europa, predominaron en Asia, en África, en América también, ¿verdad? Aunque en ese momento histórico, pues,
en nuestro continente el poderío lo tenían los reyes, ¿verdad? De España y de los reyes de ¿cómo se llama? Este país que conquistó, de Portugal, ¿verdad? Los reyes o el rey de Francia, ¿verdad? Que también conquistó parte de Canadá, ¿verdad? Creo que es Quebec, esa parte de Canadá. Bueno, bien, entonces, bueno, solo que ver la hora, cómo estamos, ¿verdad? Son las 8:10, 8:07 tengo yo. Bueno, ok. Si realmente no nos da tiempo de seguir explicando la esclavitud, mañana continuamos, pero nos quedan unos minutos, ¿verdad? Bien, importante, jóvenes, recalcar lo que está al principio. La propiedad privada aparece por primera vez y aquí es un cambio radical con la comunidad primitiva. Entonces, sí, es permitida la propiedad privada, es delimitado el territorio, el Estado tiene ese control de territorios, el Estado también aparece como parte importante en el asunto de aplicar la ley. Ustedes que van a ser abogados, ¿verdad? No sé si ustedes saben eso. En Guatemala, jóvenes, la base legal es el derecho romano. ¿Ustedes sabían eso? Díganme sí o no. Y si alguien conoce ese tema, no, sería bueno que nos dijera. ¿Sí? Yo soy economista, pero pues he leído un poco y en Guatemala lo que ustedes estudian está basado en el derecho romano. Es otro aporte importante, ¿verdad? De esa cultura, ese imperio de hace como 15, 18 años, 15, 18 siglos, y que todavía ese aporte es importante. Varios países de América Latina están basados sus leyes en el derecho romano. ¿Sí? Bueno, repito, la propiedad privada es importante porque ya es legal, porque ya puedo tener mi negocio, porque yo puedo tener terrenos, y entonces eso el Estado también se encarga de regir y que se cumpla eso, ¿verdad? El Estado ya interviene, el Estado regula, el Estado actúa, ¿verdad? Bien o mal, pero lo hace, ¿verdad? Las clases sociales aparecen por primera vez, antagónicas, es contrarias, el esclavo y el amo, ¿verdad? Importante eso, primera vez que aparece el esclavo y el amo, ¿verdad? La agricultura se empieza a desarrollarse, ya la gente empieza a conocer y explotar vegetales, explotar frutas, verduras, ¿verdad? Granos. Algunos se dedican, artesanos, a producir algunos armamentos para los soldados, ¿verdad? Llámese lanzas, espadas o cuchillos, y otros también producen algunos bienes metálicos para el uso de la agricultura, ¿verdad? El arado empieza a conocerse y también los machetes, ¿verdad? Y ya nos ubicamos en el periodo de Cristo, ¿verdad? Y ya hablamos que aparecen las monarquías y reyes, y la gente ya piensa en ganar dinero. Ya eso es algo que las personas empiezan a ver cómo obtienen dinero, la agricultura, con las artesanías, el amo para tener más esclavos, y también pues algunas personas que trabajan o viven del ejército, ¿verdad? Y soldados que se dedicaban a su trabajo a combatir, ¿verdad? Eran remunerados por el Estado. Y Licenciado, buenas como hay noches. dígame. Sí, también es importante recalcar que en esta época se dio mucho la guerra y la invasión a otros territorios. Sí, Y es por ello que de ahí empieza a crecer la esclavitud, ya que los que son conquistados pues pasan a ser los esclavos de los conquistadores. Así es, sí, mucha énfasis en el asunto de la guerra, como dice usted, porque se toma posesión de los terrenos, pero también la gente pasa a ser esclavo del país que conquista, ¿verdad? Y así es. Ok, como hay actividad de lucro o ganancia, pues tiene que haber moneda o billetes, ¿verdad? Aparecen ya acuñadas las monedas, ¿verdad? Autorizadas por el Estado, y también los billetes, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes, en esa parte de la esclavitud. Mañana continuamos. Si hay dudas, mañana. Sigamos, jóvenes. Gracias, Entonces, licenciado. Licenciado. no, dígame. No me he ido todavía, dígame. Ok, licenciado, Dígame. mire, solo con
con una salvedad. Yo fui el compañerito o el alumno que le habló hace poco, intentándole dar a conocer el problema. Solo le quiero hacer saber que en ningún momento le quise faltar al respeto. No tenga pena. Sí, no tenga y pena, espero le quede claro. O sea, en ningún momento le quise faltar al respeto, licenciado. Ahora, no tenga pena. con lo otro, le quisiera pedir un favor. Obviamente, entiendo que usted no puede ponerse a volver a decirnos cada tema, pero por lo menos sí darnos los nombres de cada tema. No sé si podría hacer eso. Se lo agradecería bastante. ¿Desde ¿Qué temas ahorita fueron que o explicó el día de hoy? lo de hoy? Yo entré, exacto. Vale. Lo de Muchas gracias, hoy, licenciado. el concepto de economía desde el punto de vista objetivo. ¿Sí? Con eso partimos hoy. Eso es el concepto de economía desde el punto de vista objetivo y se le conoce como economía política. De ahí seguimos también con la economía política, que considero importante estudiar los antecedentes de la historia. Y entonces dice esta corriente que son 5 modos de producción o 5 sistemas económicos que han existido. Y entonces es comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y comunismo. Empezamos a ver también hoy la comunidad primitiva y la esclavitud. Ahí nos quedamos hasta ahorita. Mañana continuaremos con feudalismo, ¿verdad? Esos son los temas que miramos hoy. ¿Sí? Se lo agradezco mucho, licenciado. Pase buena noche. Okay. Igualmente. Bueno, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. No sé si alguien se molestó conmigo, si yo levanté un poco la voz, también me pueden disculpar, ¿verdad? Porque pues probablemente cuando me interrumpían para decirme que no voy a entrar a clase, pues yo también perdía la coordinación de mi clase, ¿verdad? Pero sí voy a mandar a WhatsApp, voy a hablar con alguien de área común, ¿verdad? Para decirles que hoy realmente el sistema se complicó en la entrada que ustedes trataron de hacerlo en la clase, ¿verdad? Entonces, jóvenes, mañana a las 5:35 empezamos para que ustedes tengan tiempo de entrar 5:30 y podamos recibir toda la clase. Muy jóvenes, entonces, buenas noches. Licenciado, Díganme, perdón, díganme, yo fui la compañera que le habló que me costó entrar a clases, pero en ningún momento quise ofenderlo. Disculpe, no tenga pena. licenciado. No tenga pena. Miren, Gracias, gracias. yo no soy resentido, yo soy ser humano y me puedo molestar en un momento, puedo levantar la voz, pero no soy, no me gusta tomar represalias. Miren, para terminar este asunto de la clase virtual, ese es el problema que tiene, ¿verdad? Pero no tenemos que ser negativos. En mi tiempo, jóvenes, si hubiera ido pandemia, no hay clases. Se suspende clases un semestre o un año. Tenemos por lo menos la clase virtual con esos inconvenientes, pero por lo menos ustedes están estudiando y trabajando. Entonces, aunque sea esto un obstáculo para ustedes y para mí, pues estamos viendo cómo damos la clase y cómo realmente ustedes aprenden. Bueno, jóvenes, entonces mañana nos miramos a las 5:35, empezamos la clase. Entonces, jóvenes, que pasen buena noche. Se cuidan. Gracias, licenciado, igualmente. Feliz noche. Gracias, Liz. Buenas